Bueno, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio. Va a ser dispar, como público conocimiento, ya a esta hora. Tucumán va a tener otra fase a la que el AMBA, lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, va a tener. Pero para analizar este tema, vamos a saludar a alguien que sabe mucho de medios, mucho de política y al que queremos un montón también, que es el querido Javier, el profe Romero, que lo saludamos. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo anda ahí la gente de Tucumán? Un abrazo grande. Nada, aparte, es que estaba escuchando recién el tema de peluquería. Más allá de que tengo que ir a la peluquería, pensaba que iría ahí y aparte me iría ahí hasta Atahualpa, la hostería. Claro. Le pediríamos ahí a Javier Novela que nos preste para poder atendernos ahí. De paso, vemos un poco el paisaje y qué sé yo, ¿no? Sí, aparte te estuviste hace poco, así que conoces y bastante. Claro, por eso. Bueno, Javier, el motivo, además, ¿qué análisis haces de los anuncios del presidente en términos comunicacionales? Porque hay una fuerte presencia de un sector de los medios de suspender, de levantar todo tipo de cuarentena que se está realizando en nuestro país. Sí, es verdad, hay una fuerte presión, sobre todo en los grandes medios de comunicación, en los medios hegemónicos, en los medios porteños, o sea, que en realidad se autodenominan medios nacionales, que están presionando para que se levante la cuarentena, que dicen que la verdad que coinciden, como siempre, con un sector de la oposición política, ese mismo sector de la oposición política que habla de infectadura, ¿no? Como una especie de dictadura de los infectólogos que estarían llenándole la cabeza de ideas extrañas al presidente de la Nación con respecto a cómo combatir la pandemia del coronavirus, el COVID-19. La verdad es que eso es lo que está de trasfondo. Ya hace unos días Sácalo. vos es que analizando un poco el cambio, digamos, yo creo que hubo un cambio en la postura de los medios. ¿Me escuchás bien, Ramiro? Sí. Sí, perfecto, profe, perfecto. Yo creo que hubo un cambio en la postura de los medios. En principio apoyaban esta postura del presidente de la Nación de privilegiar temas de salud sobre los temas económicos. Él también explicó que no era un término dicotómico, no era una cosa o la otra, sino que se trataba de privilegiar la vida, que la economía íbamos a tratar de levantarla igual. Pero bueno, frente a ese primer momento en que en general los medios parecían apoyar las medidas políticas, las medidas determinadas por el presidente de la Nación, hubo un momento en que eso cambió. Vale. Yo encontré una coincidencia en el cambio de postura al momento en que el presidente se empezó a hablar en el entorno del presidente de la posibilidad de cobrar una renta extraordinaria, un tributo extraordinario a las grandes fortunas, Claro. ¿no? Que afecta a los dueños de los grandes medios, indudablemente. Son 12.000 personas en todo el país las que tendrían que pagar un tributo de una sola vez de entre el 1 y el 2%. Pero a partir de ese momento cambió y empezó una campaña feroz en contra de las posturas políticas sanitarias del gobierno. Así que se trató de impulsar una movida anticuarentena que afortunadamente por el momento no tiene su correlato en la mayoría de la población. Vimos fracasar estrepitosamente una marcha muy empujada por los grandes medios al Obelisco hace unos días. Me parece que en general la sociedad entiende lo que está sucediendo en el país, entiende la gravedad de un virus como de este tipo, la mortandad de este virus, y también advierte lo que está pasando en otros países que no tienen los mismos cuidados al respecto. Ayer veíamos los datos de Brasil, por ejemplo. La cantidad de muertes de Brasil con las de Argentina. Javier, te quería preguntar además el daño que parte de los medios hegemónicos que vos citabas están haciendo a el resto de las provincias que al mal informar una realidad que se está viviendo en Capital Federal, se transmite hacia otras provincias donde está pasando poco y nada con el tema coronavirus, por ejemplo Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, ¿no? Sí, ese es otro dato central. Por eso al principio te dije, hablé de los medios hegemónicos, los medios más poderosos y los medios porteños, dije, porque en realidad lo que hacen
a partir de ese crecimiento inaudito que han tenido en la Argentina, de ese poder que tienen de poder informar al 80% de digamos, 2 o 3 tipos le comunican al 80% del país, ese poder concentrado, y lo usan para este tipo de cuestión, ¿no? Para hacerle creer a la mayoría de la gente que vivimos una cuarentena feroz, cuando en realidad, como bien se explicó en la conferencia de prensa, el 85% del país tiene otras etapas de protección hacia el virus. Las medidas más potentes obviamente son en el área metropolitana, donde se concentra el 90% de las infecciones, el 90% del problema central del coronavirus, y no en el resto del país. La verdad que el 85% del país vive otras etapas, algunas de un tipo, otras de otra, pero la verdad que es diferente. La última, profe, con respecto a esta trazabilidad que hay, si se quiere, entre los medios y la política. En estos momentos Cambiemos está jugando muy fuerte esa línea, ¿no? Sí, yo diría un sector de Cambiemos, porque digamos claramente hay un sector, sobre todo quienes tienen responsabilidad de gobierno, que tratan de acordar lo más posible con el gobierno nacional, ¿entienden? Hay ahí, me parece, cierta honestidad en cuanto a que hay que gobernar y, digamos, no pueden hacer locuras. Yo creo que hay una tendencia, hay una tensión muy fuerte, sobre todo en la oposición política, para que se rompa esto y finalmente se deje hacer cuarentena y que no importe los costos. Y esa tensión me parece que se concentra en los gobernadores de la oposición, ¿no? En el gobernador Cornejo de Mendoza, en Morales, en el gobernador de Corrientes, en el jefe de gobierno porteño. Sí. Y lo que hay ahí es una tensión que yo creo que se expresó ayer en la conferencia de prensa. Se vio que había una cierta tensión donde, a pesar de un momento de crecimiento en el área metropolitana de los contagios, una intención de liberalizar un poco. Bueno, eso tiene que ver con las tensiones políticas, lamentablemente, pero de una política entendida mal, ¿no? Una política partidaria mal entendida, pero bueno. Javi, gracias por el tiempo, un abrazo a la distancia, feliz día para el domingo, para el Día del Periodista. Bueno, igualmente. Y seguramente nos encontraremos cuando se pueda. Seguro, y allí, y a ver si me invitan, allí estaré por Tucumán otra vez. Por supuesto. Es tu segunda Abrazo casa. grande. Un abrazo grande. Javier, el profe Romero, hablando de las medidas del presidente Alberto Fernández ayer, anunciando la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio.